Listo, ahí se está grabando. Bueno, derivada. Vamos a definir qué es una derivada. Yo acá en esta diapo le pongo dos formas de definirla. La técnica, que es la que se usa, y una definición propia que es para que entiendan qué corno es. La derivada de f en un punto x igual a tanto, no me interesa, es un límite, ¿sí? La derivada viene de un límite. Y si ese límite existe, entonces la función tiene una derivada. Bien. Ese límite está dado por un cociente incremental que cuando el incremento varía, el incremento de yo tengo el cociente incremental, ese cociente incremental va a estar integrado, ahora lo vamos a ver, por un delta x que cuando va a variar, esa variación va a hacer que tienda a ser cero. Bueno, ahora lo vamos a ver más específico. Y también la otra definición de derivada, o que en la que interviene la derivada, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en un punto. ¿Está? La definición propia que yo les puedo decir es que la derivada es un instrumento matemático como límites, ¿sí? Que nos va a ayudar a entender un poco más a la función. Lástima que no veamos aplicaciones de la derivada porque ahí se entiende, se termina de entender casi toda la materia. Pero para que se den una idea, yo tengo la función y la derivada me va a dar más información sobre la función, aunque no parezca, me da más información sobre la función. Es como la relación que tiene el médico clínico y el médico especialista. El médico clínico me va a dar una imagen del problema que puedo llegar a tener y el especialista me va a dar más información. ¿Está? Una relación media estúpida, pero bueno. La derivada de una función en un punto se simboliza como f', ¿sí? Con la comita esa allá arriba. No, comita no. Ay, ¿cómo se dice en matemática? Bueno, en inglés, apóstrofe. La derivada de una función en un punto se simboliza como f' de x sub 0 o x0. Si no fuera en el punto sería f' de x. ¿Está? Bueno, dado que tenemos y igual a f de x y x0 pertenece, acá hay un pertenece, no sé qué pasó en el medio, pertenece al dominio de la función, entonces f' de x0 lo que indicamos que es la derivada de f en el punto x0 lo definimos como este límite de acá. F' de x0, ¿sí? La derivada de la función f calculada en x0 es igual al límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental de delta y sobre delta x. Y si el límite existe, tiene que ser finito. ¿Está? No nos puede dar una cosa totalmente horrible. Estoy pendiente de WhatsApp porque por ahí mandan a los grupos que les pasa el link, no se dan cuenta que están en la descripción. Bien, ¿qué es ese cociente incremental? ¿Alguien sabe qué significa delta y delta x? Digan lo que se les pase por la cabeza. La pendiente de una recta. La Mm, variación. bueno, me gustó más la variación, pero no está mal lo dependiente de una recta. Bueno, vamos a establecer esto de acá.
Yo todas las palabras que les dejo es para que ustedes los lean después. Yo les subo le hago el PDF, le hago las diapos y se los subo al Drive. Yo no lo voy leyendo porque qué sentido tiene que yo les lea una diapositiva. Yo les tengo que agarrar y decir, informar a través de las imágenes, que creo que es lo que más se entiende. Si yo pongo un eje X, ¿sí? Y pongo valores 0, x0 y x, yo sé que existe una cierta distancia, en este caso representada por la línea color rojo, entre 0 y x. Y también entre 0 y x sub 0, que es la celeste. Bueno, ese delta x viene del resultado de hacer la distancia que hay de 0 a x menos la distancia que hay de 0 a x sub 0. ¿Está? Entonces lo obtenemos con un delta. Ahora, si nos vamos acá, sabemos que x menos x sub 0 es igual a delta. Y la función es f de x. La incógnita que va dentro de la función es x, no x sub 0 o delta x. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar para x, ¿sí? Porque esto es una ecuación. Yo acá voy a reemplazar dentro de la función, ¿sí? Para después agarrar e integrarlo todo dentro del límite. Pero primero tengo que reemplazar esto, tengo que despejar. Me va a quedar x igual a x sub 0 más delta x. Y ahí lo vamos a poder reemplazar en el límite, ¿sí? Yo voy a pasar de esto de acá a tener esto. Y ese delta x es una variación, es un infinitesimal, ¿está? Es un número sumamente chiquito. Bien, entonces, como también tenemos, o sea, si existe una variación en x, también va a haber una ¿qué? Una variación en y, ¿está? Porque si me está variando un poquito la función alrededor de un, qué sé yo, cierto x, ¿sí? Por ejemplo, me está variando la función alrededor de x igual a 2. A 2 yo le sumo un cierto delta x. También me va a variar en la imagen, ¿sí? De la función. Bien, entonces yo voy a tener exactamente lo mismo que con x igual a x sub 0 más delta x. Voy a tener que este delta, va a haber un delta i, obviamente, porque ya habíamos hablado del cociente incremental que tiene delta i, y ese delta i es igual a i menos i0. Y es igual a f de x, como tenemos acá. Entonces yo voy a reemplazar a ese delta i por i menos i sub 0, y después voy a, acá en el límite, ¿sí? Y después voy a reemplazar a ese i por f de x, ¿sí? Yo tenía i sub 0, ahora reemplazo por i menos i sub 0, ¿sí? Y ahora ese i, elemento f de x. Y este i sub 0, acá va a ser igual a la función calculada en el punto x0. Ahí está. Entonces me queda una cosa así. Hasta ahí va tomando un poquito más de color, ¿no? ¿Se entiende? Si no, lo vuelvo a explicar. Por último, tengo una incógnita más que agarrar y despejar. Porque también había hallado x. X igual a x sub 0 más delta x. ¿Está? Que lo saqué de esto. Entonces reemplazo donde está la x, voy a reemplazar por x sub 0 más
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Delta X. Y llego a esto de acá. Este es el límite de la derivada por definición. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Pregunto porque, bueno, obvio, acá le tengo que sacar esto. Me quedaría algo así. Pregunto porque después de este límite, yo lo que empiezo a hacer es empezar a trabajarlo de esta forma y no por reglas, que es lo que vamos a ver después. También hay otra forma de escribirlo, que en vez de que sea así, ¿sí? Porque yo acá estoy calculando la derivada, pero en un punto, o sea, me va a dar un valor. Y yo lo que quiero es que la derivada, yo quiero hallar la ley de la derivada. ¿Cómo hallo la ley de la derivada? Ah, perdón, esta es por definición. Me parece que esto está mal, que no tiene que ir acá, pero bueno, después se los busco bien. Acá hallo la forma de la derivada. Y acá iría por definición, porque yo tengo, claro, sí, me lo indicaban los deltas acá abajo, los límites a que tendían. Si tengo el límite cuando delta x tiende a 0, puedo hallar la ley de la derivada, ¿sí? La ley de la función derivada de f. Ahora, cuando el límite de x tendiendo a x sub 0, yo no voy a hallar eso. Lo que voy a hacer es voy a hallar la derivada, pero no solamente me voy a quedar con eso, sino que también a esa derivada la voy a calcular con ese x sub 0, ¿sí? Voy a hallar una ley y a esa ley le voy a meter x sub 0 y me va a dar un número, ¿sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ok. Bueno, dejemos esto un poquito, nos vamos a derivada, gráficamente. Juan, Sí, Guada te pone que, a ver, ahí te leo bien. No terminé de entender para qué sirve cada una de las formas, dice Guadalupe. bien. Esta de acá es para calcular la ley de la función derivada. Yo te voy a dar un ejemplo. Aguantame 5 que... Bien. Se me congeló el PowerPoint. Ahí está. Yo tengo la función f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Y quiero hallar la derivada. Quiero hallar f' de x. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que puedo hacer primero es agarrar y calcular f'. Ahí me dice x sub 0, cosa que yo no estoy muy de acuerdo porque para mí no es x sub 0, para mí es x directamente, pero bueno, lo voy a dejar porque es la definición que nos dan desde la cátedra. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al límite, ¿sí? Porque la derivada es un límite. ¿Con qué? Un cociente incremental. Entonces va a haber un delta x que tiende
a ser 0, ¿sí? Es decir, el infinitesimal ese, que va a variar, va a tender a ser, como va a ser un número tan chiquito, va a tender a ser 0. ¿Está? Entonces, la derivada, digamos, vendría a ser qué pasa cuando en el límite yo tengo la función menos algo que va a ser casi parecido a la función. ¿Sí? Esto de acá, yo acá voy a tengo la función y algo muy parecido a lo que es la función, pero ese delta x es lo único que lo salva de no ser igual a la función, porque si no, esto terminaría acá, así. Yo tendría f de x0 menos f de x0. Ese delta x es lo único que me salva de que sea igual. Bueno, vamos a hacerlo del cociente incremental. Ya que está, les muestro el ejemplo de una definición formal de derivada. Bien. Nosotros también habíamos visto que delta i es igual a i menos i sub 0. ¿Y a qué era igual? ¿A qué era igual i? A la imagen de f en x. Perfecto. A la imagen de f en x. No sé por qué no hice esto primero. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es agarrar y reemplazar. Me queda i menos i sub 0. Yo sé que i es igual a f de x y i sub 0 es igual a f de x0. ¿Está? Mira, acá el delta x sigue estando. Delta x. Bien. Y también tenía que x es igual a x sub 0 más delta x. Entonces, esto de acá lo voy a reemplazar por e, donde está x, ¿sí? Porque recordemos que es una ecuación, es una igualdad. Entonces voy a tener x sub 0 más delta x. Ahí hallé todo lo que tenía en la diapositiva anterior. ¿Y ahora qué? Bueno, tengo que agarrar y reemplazar aguanten que tengo que ir escribiendo porque esto se escribe siempre. Ahí está. Bien. ¿Cuánto vale f de x? F de x. ¿Cuál es f de x? X cuadrado. ¿No? Sí. Bueno, entonces yo voy a tener ese x cuadrado menos, ahora, f de x sub 0. Entonces yo voy a reemplazar a este x que está acá por x sub 0. Voy a tener ahí está. X sub 0 elevado al cuadrado. Me falta algo. Obvié esta parte de acá. Este x, en realidad, sería x sub 0 más delta x. ¿Está? Bueno, y acá sigue estando el delta x. Es como yo hice la definición formal
que es esto de acá, pongo la ley con adentro x sub 0, y ahora reemplazo adentro de x, que estaba en la ley de la función, lo reemplazo por esta ecuación que tengo acá arriba, esa igualdad. Bien, ¿qué hacía cuando tengo distributiva? ¿Qué es esto de acá? Un binomio. Gracias, te amo. Es un binomio. Bien, esto nos va a quedar, otra vez tengo que copiar el límite, la puta madre. Ahí está. Me va a quedar x sub 0 elevado al cuadrado más 2 por x sub 0 más x sub, x sub 0 por delta x. Me equivoqué yo. Más delta x elevado al cuadrado sobre delta x. Hallé esto. Me falta una partecita. ¿Qué me faltó? Reescribir esto de acá. Menos x sub 0 elevado al cuadrado. ¿Qué les parece que puedo hacer? Cancelar el x sub 0 al cuadrado con el menos x sub 0 al cuadrado. Perfecto. Cancelo estos dos x. Ya los agarro y los borro del límite como para no reescribir todo. Bien. Me quedo esto de acá. ¿Qué puedo hacer? Fíjense, este término de acá tiene delta x y este término de acá tiene delta x. Esto, delta x al cuadrado, es como delta x por delta x. ¿Está? Puedo sacar factor común delta x. Entonces me quedaría, si yo acá a esto le saco factor común, bueno, me queda un 1, ¿no? Me quedaría delta x y ahora ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar estos dos. Acá abajo me queda un 1, obviamente. Y el límite, ahora, yo lo que hago es reemplazar por esto que tengo acá. Reemplazo, o sea, sustituyo a todos los delta x que me hayan quedado por 0. ¿Sí? O sea, cuando yo ya sustituyo, yo no tengo que escribir la palabra límite. ¿Por qué me pasó eso? Fíjense que si yo sustituyo por 0, me queda esto de acá igual, 2x0 más 0. Acá tengo el delta. Finalmente, 2 por x sub 0. Esta es la ley de la derivada de la función f de x. Esto de acá es f' o la derivada de f de x. Ese x sub 0 me está indicando un valor x del dominio. Lo que hago directamente cuando escribo, cuando detalle acá la respuesta, no le voy a poner x sub 0. Le voy a poner x. ¿Alguna duda?
La otra, el otro límite, este de acá, directamente lo uso para reemplazar y calcular la derivada, pero ya en el punto. Juancito, Sí, ahí te leo lo del chat. dale. Helen dice el factor común, yo lo hago con H en vez de... Claro, cuando esto de acá, se le dice matete, dice. claro, ella lo hace con H directamente, todos los deltas pasan a ser H. Ah, claro. Esto sí. Está bien, lo podés hacer así, porque también no, los mismos profesores usan las dos definiciones para cuando lo están copiando. Y después Guada dice que gracias, que ahora entiende mejor, y esa sirve para hallar la derivada y la otra para qué servía, dice Para Guada. calcular la derivada, pero en el punto. Vos lo único que tenés que hacer es agarrar y meter el valor que vale X. A ver, vamos a hacer el ejemplo porque si no, no es lo mismo que yo se lo esté diciendo. Ahí dice Guada que entendió, pero si querés dar el ejemplo, no hay problema. Les doy el ejemplo porque después no lo ven, o sea, Dice Guada que no hay problema si no das el ejemplo, ok, pero vamos bueno, con el ejemplo. de nada. Esto de acá era X tendiendo a X sub 0. Esto es igual a F' de X. Bien, lo que nosotros habíamos dicho era cociente incremental delta I sobre delta X. Bueno, esto lo vuelvo a reemplazar. No voy a volver a copiar esto. Y me queda la función f de x menos f de x sub 0. Bueno, hasta acá todo igual como en la anterior, ¿sí? Pero, ¿qué es lo especial de este límite? Lo que yo hago es agarrar, voy a escribir, voy a reemplazar ese f de x por la ley, menos ese mismo x al cuadrado, pero ahora a ese x lo reemplazo por x sub 0. Entonces me queda x así. Ay, la puta madre. Ahí está. Sobre, acá no iba delta x. Dios, qué mal que lo estoy haciendo. Ahí está. Me queda algo así. Bien. Ahora estoy tratando de recordar qué carajo hacía acá. Odio calcular límite por definición. A ver si escribí todo bien. Ahora sí. Bueno, si yo reemplazo, para que vean que este límite me daría algo raro si yo lo resolviera ahora. O acá también exactamente lo mismo. Si yo resolviera en algún punto,
me da 0 arriba y 0 abajo. Fíjense que si yo a este x y a este x lo reemplazo por x sub 0, me queda x sub 0 al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado. Se me simplifica, me da 0 arriba. Y acá abajo, ese x me queda x sub 0 menos x sub 0, que me termina dando 0. La idea es de que este límite no nos dé 0. ¿Sí? De buscar la forma de que no nos quede arriba 0 y abajo 0, porque sabemos que es una indeterminación, sino que nos conduzca a un resultado viable. Ahora yo quisiera saber qué corno se haga, porque les juro, no me acuerdo. Me parece que se sacaba factor común. Aguántenme 5. Me parece que ya me di cuenta. Les digo, hace rato que no calculo estas cosas. Yo agarro y saco. No se saca factor común para simplificar arriba y abajo y te queda una... Exacto. Genia. Te diste cuenta antes que yo. Te queda x sub 0 menos, no, x menos x sub 0 pues yo acá saco factor común, x y x sub 0, que es exactamente lo mismo que está acá abajo. Entonces agarro y simplifico. Sigo escribiendo el límite. Pero ahora me da como resultado x menos x sub 0. Juan, Algo más me tiene que haber simplificado acá. Sí, decime. cuando hiciste los dos paréntesis, ¿uno no te tiene que quedar con un más? Creo que sí. No estoy seguro. Creo que sí. Porque se Por simplifica. diferencia de cuadrados. Claro. Pero de igual forma no me está dando lo que quiero dar. Bueno, esto se los averiguo para la próxima. Pero la idea es de que este límite me salga la función, cuánto vale en un determinado... No, de este límite me tiene que salir la ley de la derivada y de este de acá me tiene que salir la función derivada, pero ya con el x sub 0 adentro para que me dé un cierto número, un cierto L, un valor. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Voy a tratar de seguir avanzando, quiero meter más conceptos, así vamos avanzando en la clase, porque quiero dar 2 clases de esto y después empezar a resolver ejercicios porque lo necesitan ya. Ok. Hay una propiedad de la derivada muy especial que es el punto anguloso. Me van a preguntar, ¿qué es el punto anguloso? Bueno, el punto anguloso es una conversión de dos líneas que no termina formando una curva suave. ¿Sí? No es que una cosita hermosa que hace ni así, no, es muy marcada esa diferencia. Es como si tuviera una lineal y una cuadrática. Ese punto ahí de unión entre ambas líneas, bueno, eso es un punto anguloso. Muchas veces es muy visible y otras veces no tanto. Bueno, se puede comprobar la existencia de dicho punto haciendo algo que hacíamos con el límite, pero ahora con la derivada, que es calculando las derivadas laterales en un cierto x sub 0, ¿sí? Porque si hay un punto, y un punto que es la unión entre un valor del dominio y un valor de la imagen. Entonces, lo voy a calcular o sea, viendo qué lado, o sea, de la izquierda y de la derecha, cómo me da la función derivada, ¿sí? Ahora lo vamos a ver.
pero agarra y se hace las derivadas laterales. ¿Qué pasa si las derivadas laterales son distintas? No existe el límite del cociente incremental, entonces no existe la derivada en dicho punto, por lo tanto, se comprueba la existencia de un punto anguloso. ¿Sí? Ok. Para hallar el dominio de la función derivada. La función derivada es una función, o sea, nosotros acá partimos de x al cuadrado y llegamos a 2x. 2x es una función lineal, ¿está? Pero va a tener un dominio. Bueno, el dominio de la derivada tiende a ser o más chico o igual que el de su función. En este caso es igual porque el dominio de x al cuadrado son los reales y el de 2 por x son los reales. ¿Está? Entonces, el dominio es igual en este caso. También puede ser un poco más chico. Excepto por, hay una excepción que es f de x igual al logaritmo neperiano de x, y la derivada de esto es esto de acá. Nosotros sabemos que en el límite, digo, en el logaritmo tiene restricciones que no puede ser negativo o cero. No puede calcular esos dos valores. Entonces, el dominio de esta función son los reales positivos. Ahora, esta función de acá, que es la derivada de esto, ahora lo vamos a ver, sí puede admitir valores negativos. No cero, pero sí puede admitir valores negativos. ¿Sí? Su dominio es más grande que el de la función de la que proviene. Entonces, acá ya hay una pequeña diferencia. Pero el resto de las funciones tiene que quedar o más chico o igual. ¿Sí? Ahora, si tienen esto metido en el medio, y puede que no se cumpla siempre eso. Pero es como para que tengan una idea de que lo que están haciendo están bien. Bueno, para hallar el dominio de la derivada, ¿qué hay que hacer? Observar las restricciones algebraicas que tiene, ¿sí? ¿Está ahí todo bien? Bueno, esto de acá que les muestro, se lo tienen que aprender como, no sé, el himno. Porque es el único teorema que van a ver en todo esto, es el único teorema, porque el teorema de Rolle y el teorema de Lagrange, y creo que el de Churchill, están en aplicaciones de la derivada. Se salvaron de tener más teoremas para estudiar. Así que este se lo aprenden de memoria, aunque no lo entiendan, se lo aprenden. Este teorema habla de que si la función es derivable, si la función se puede derivar, entonces indica que la función es continua. ¿Sí? Bien, este teorema va a establecer una relación entre derivabilidad y continuidad. No dice que, vamos a la demostración de este teorema, f es derivable en x sub 0. Entonces calculo el límite. El límite que no me salió a mí, bueno, calculo ese límite. Me da la función calculada en x sub 0. ¿Sí? Por el teorema de la escritura fuera del límite, que es algo que deberían haber visto, pero no lo vamos a ver porque tampoco lo hace la cátedra. Son unos hijos de puta. Pero lo que hace es agarrar el cociente incremental y empezar a trabajarlo. El cociente incremental es esto de acá, y lo iguala a esto, pero le suma un epsilon de x. Acá yo ya me estaría yendo de la llamada. Les digo la verdad, porque es horrible. Voy a tratar de explicárselo lo más simple posible. Ok, imagínense
que esto de acá, horrible y feo escrito, es una ecuación, una igualdad. Entonces, lo que yo tengo que tratar de lograr es despejar f de x. ¿Ustedes qué harían primero? Vamos a tratar de hacerlo más divertido porque les juro que es horrible esto. Si yo tengo que despejar f de x, ¿qué hago primero? Y me salgo del denominador. Entonces, lo paso multiplicando, me queda algo así. Que si lo trabajo un poquito más, lo puedo hacer distributiva, entonces me queda f' de x sub 0 por el paréntesis este, más epsilon de x por esto de acá. Y por último, ¿qué hago? Paso este f de x sub 0 hacia el otro lado. Me queda todo esto. ¿Sí? Me queda un pequeño choclito bastante interesante. Voy a sacar esto porque me molesta. Ahora, recordando que f es continua en x sub 0, ¿sí? Si f es derivable en x sub 0, entonces f es continua en x sub 0. Como f es continua, entonces, cuando yo hago el límite, si el límite común, el que habíamos visto en la unidad anterior, si existe la función en Sx, entonces existe el límite. Esto me da un cierto valor, ¿sí? L. Acá en este caso vendría a ser, como L es un número y esto también va a ser un número, ¿sí? El límite me arroja un número. Bueno, vamos a calcular ese límite. Este f de, sí, f de x, ¿qué es? Y es todo este choclo enorme. Bueno, lo que voy a hacer es meterlo ahí adentro. Me queda una cosa así. Ahora, si yo lo que hago es agarrar, y se acuerdan las propiedades del límite que directamente se calculaba. El límite de esto más el límite de esto de acá, más, ¿sí? Porque son las operaciones que tienen en el medio, el límite de esto de acá. Bueno, lo que hago es separar por límites, si así lo quiero, como una estrategia para resolver. Ese epsilon, ¿qué es? Un infinitesimal. Es un número muy chiquito. Por lo tanto, el límite de ese epsilon va a ser 0. Y lo mismo va a ocurrir con ese delta x. Esto debería estar así. Lo mismo va a ocurrir con esto de acá, con ese x menos x0. Cuando yo resuelva esto, que reemplace por a todos los x por x sub 0, me queda x menos, x sub 0 menos x sub 0. Esto de acá me va a quedar 0. Se me va a anular también. Esto de acá también se puede anular de la misma forma. Pero para que tengan una idea, es que ese epsilon es un número tan chiquito, es el infinitesimal de la derivada, que me va a... O sea, que me la aumenta o que me la disminuye la función muy poquito, ¿sí? Bueno, en conclusión, esto de acá me queda 0 y esto de acá también me queda 0. Me termina quedando esto solo. ¿Sí? Porque 0, 0. Entonces el límite me termina dando f de x sub 0. Se comprueba que el límite de x cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0, entonces f es continua. El corchazo no sé cuándo llega, pero no. Es un poquito medio como complicado de entender. Yo se lo hago más explicándole onda acá una ecuación que después se meta dentro de algo.
Juan, entonces el cociente pasa como multiplicación, tipo el denominador pasa como multiplicación para los dos términos que estaban del otro lado. Exacto. Ustedes si quieren esto, Ah, bien. reemplázanlo por algo como letras o lo que quieran y van a ver que es más fácil de entender, ¿sí? Porque yo acá, yo me doy cuenta, o sea, lo veo muy gráficamente, esto puede ser, qué sé yo, una letra M y esto ponele, no sé. Pero es como si acá esto es una ecuación, ¿está? Es una ecuación y la única incógnita es f de x. Entonces, ¿qué hacía cuando tenía una ecuación con una sola incógnita? Despejaba, trataba de hallar ese valor, ¿sí? Bueno, esto de acá se lo saben preguntar en los parciales y en los finales, así que se lo aprenden. Si tienen alguna duda, call me y se los vuelvo a explicar. Seguimos. Bueno, reglas de la derivación. Esto de acá viene un poco más como lo del tema de las propiedades del límite. Pero esto sí se los voy a explicar porque es importante. Cuando yo tengo la derivada de una suma o de una resta, ¿sí? Yo tengo, qué sé yo, a ver, la función era 2x más 3, ¿sí? Ahí hay una suma en el medio y yo lo tengo que derivar. Entonces, me va a quedar la derivada de 2x más la derivada de 3, ¿sí? Ese prima significa derivada, acuérdense. Eso es lo que quiere decir esta regla de acá. No es muy complicada, así que creo que se debe entender. Llegó alguien, pero no me voy a levantar a abrir. Qué sé yo, debe ser el correo. Bueno, me viene a robar los órganos, no sé. Ok, esto de acá, la derivada de un producto. No puedo ahora. Ahí se levantó alguien. Bueno, la derivada de este producto es igual a esto de acá. Yo se lo voy a explicar. Es la derivada del primero, ¿sí? De f, multiplicada por el segundo, o sea, g, pero sin derivar, más f sin derivar multiplicada por g derivada. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo 2x por e elevado a la x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la derivada de esto de acá? O sea, escrito para esto, ¿no? ¿Alguien me lo sabe decir? Sí, vale. La derivada de 2x por e a la x más 2x por la derivada de e a la x. Perfecto. Bueno, para que lo saco. Pero sí, es exactamente lo que vos dijiste. ¿Sí? Tendría. Vamos a ponerle paréntesis, así se entiende más dónde termina todo. ¿Sí? Entonces, si yo tenía esta función, llegué a esto de acá. Bien, ahora, ¿qué pasa si en vez de tener una función por otra función, ¿sí? Porque acá yo tengo una lineal por una exponencial, o sea, me doy cuenta, lo puedo identificar. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Si tengo 2x. Tengo un número, un valor, en este caso 2, que me está multiplicando una incógnita. Bueno, ese valor
yo lo saco fuera y derivo directamente a x. ¿Sí? La derivada solamente se va a posar en x, que es esto lo que tenemos acá. La derivada de un producto entre dos funciones o la derivada de un producto con una constante. Entonces la constante la dejo fuera, ¿sí? Porque ese 2 me va a seguir. Y hago la derivada de x. ¿Está? ¿La vuelvo a decir o no? Ok, supongo que sí. ¿Y ahora qué pasa con la derivada de un cociente? Bueno, es igual a la del producto, nada más que con la resta y abajo se le agrega el segundo elevado al cuadrado. Ejemplo. Yo tengo 1 sobre x. Entonces, ¿cómo me quedaría ese 1 sobre x? ¿Cómo sería la derivada? La función f vendría a ser 1 y la función g vendría a ser x. Nadie. La derivada de 1 por x menos la derivada menos 1 por la derivada de x Perfecto. sobre x al cuadrado. Perfecto. Y esto que meter, bueno, no, esperen, ustedes no saben cuál es la derivada de x. Ok, pero bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que se aplica? Y después van a ver algo en especial que es la regla de la cadena, que es que qué pasa cuando yo tengo una función adentro de otra. Por ejemplo, yo ahora les voy a escribir esto de acá, el límite es el logaritmo neperiano de 2 por x. Está, entonces yo puedo identificar que de esta función está compuesta por el logaritmo neperiano de x y 2 por x. ¿Sí? Lo puedo identificar. Ahora, tengo que saber leer cuál es la función que está más afuera y cuál es la función que está más adentro. A ustedes acá, ¿qué les parece? ¿Cuál es la función que está más afuera? El logaritmo. El Logaritmo natural. Exacto, el logaritmo natural está mucho más afuera que la función de adentro. Entonces, se va a derivar primero el logaritmo, ¿sí? Voy a hacer la derivada del logaritmo. Lo vamos a ver más en detalle, quédense tranquilos. Pero voy a hacer la derivada del logaritmo por la derivada después de lo que tengo adentro, que sería 2x. ¿Está? Y ese x del logaritmo lo voy a sustituir por 2x después. Ay, ¿qué pasó? ¿Se me fue el logaritmo? Bueno, ok, eso es lo que quieres. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero es para que vayan entrando en el tema de qué es lo que puede pasar. Bien, esto de acá creo que está en el libro, se lo aprenden. No me digan, no, está en el libro, no, se lo aprenden. A mí me lo hicieron aprender, ustedes lo van a aprender igual. Ay, no, se lo aprenden. ¿Por qué? Porque es necesario que sean ágiles. Y esto se aprende como la tabla periódica. Yo me acuerdo, chicos, las valencias y los pesos. ¿Por qué? Porque hago ejercicio, bueno, así ejercicios siempre. Entonces, al hacer ejercicios, uno va agarrando, uno se va acordando. Bueno, vamos a ver qué significa cada cosa. Yo tengo de este lado la función y de este lado cómo sería la derivada. Bueno, si yo tengo una constante, es decir, un número, la derivada de un número es 0. ¿Sí? Si yo tengo x elevado a un exponente, ¿sí? Por ejemplo, x elevado a la 2,
Lo que yo tengo que hacer para derivar eso es bajar el exponente, que me vaya a multiplicar a x, yo por eso pongo exponente es n, entonces yo bajo a n para que me multiplique a x, y escribo n menos 1 como exponente, ¿sí? Yo estoy sacando el exponente 1, pero al mismo tiempo también lo bajé, ¿sí? La derivada de x es 1, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x, la derivada del logaritmo en base a, que a puede ser cualquier número de x. Si es e no tiene sentido porque directamente hago esto de acá. Pero en el caso de un número distinto a e, en la base del logaritmo, bueno, me va a quedar esto de acá. 1 sobre x por logaritmo en la base a que tenía, por ejemplo, si acá tengo 10, me queda el logaritmo en base 10 del número e. ¿Sí? Si yo tengo un valor distinto a e de x, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, 2 elevado a la x. Bueno, la derivada de ese 2 elevado a la x es 2 elevado a la x por el logaritmo neperiano de 2. ¿Sí? Bueno, la derivada de e es e a la x es igual a e a la x. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada de la tangente es 1 sobre coseno al cuadrado. La potencia en seno, coseno, tangente y los logaritmos no se pone afuera, se pone justo entre medio, entre la palabrita, digamos, a la que significa, y x, o lo que sea de x, ¿está? Por las dudas. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 por raíz de x, la derivada de 1 sobre x, que sería esto, ¿sí? La derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Qué es 1 sobre x cuadrado de logaritmo neperiano de x? Si esta es la derivada primera, ¿esta cuál va a ser? La segunda. Exacto, esta es la segunda derivada del logaritmo neperiano de x. ¿Sí? Entonces, si la derivada primera, porque la derivada en sí nos aporta más información. Si la derivada primera nos da información, ¿la derivada segunda nos va a dar información? Sí. La derivada segunda nos va a dar información de la función. Pero eso, yo digo, se ve en aplicaciones de la derivada. No se queden con que todo es la derivada primera, no. Las siguientes derivadas también nos aportan información. Bueno, y las derivadas de las inversas de las funciones trigonométricas también tienen. Se aprenden una, esta de acá va a dar negativo como en el caso del coseno vieron que da la misma que el seno, solamente que negativo. Y la de la tangente, bueno, siempre distinto. Ok. Acá hay algunas generalizaciones que yo se las dejo, que es que qué pasa cuando yo tengo una función elevada al cuadrado. Bueno, esa función, ¿qué podría ser? Podría ser, qué sé yo, un polinomio, ¿sí? Podría ser 3x al cuadrado menos 4 por x al cubo por menos 1, ¿sí? Entonces yo tengo todo eso entre paréntesis elevado al cuadrado. Primero, ¿qué hago? Voy a derivar lo que esté más afuera. En este caso el exponente es 2. Me queda esto así. Y lo voy a multiplicar por la derivada de lo que tenga dentro. Ahora vamos a resolver. Acá tengo hoy unas cositas. Los quiero soltar, pero quiero agarrar y terminar de explicarles, aunque sea para que vean algo, y lo suelto. Ahora si yo tengo e elevado a una función, yo voy a hacer
Porque la derivada de E, ¿cuál es? ¿Cuál dijimos que era? Ay, no. Acá. También. E también. Entonces me queda. La derivada de E a la f de x es E a la f de x por la derivada de f de x. ¿Sí? Para el logaritmo es la derivada del logaritmo. Fíjense que yo estoy sustituyendo donde estaba x por la función por la derivada de la función. Me terminando esto. Y cuando yo tengo una función elevado a la otra, se tiene que expresar como otra función, digamos una función h que nos va a quedar e elevado a g de x por el logaritmo de f de x. ¿Sí? Lo que era la base acá va dentro del logaritmo y lo que era el exponente acá sigue siendo exponente. Pero se multiplican. Bien. Acá, bueno, tienen una deducción de cómo se haría eso. Se las dejo para que lo estudien. Bueno, Juan, ¿vos subiste estas diapos al sí, Drive? sí, yo las subo. Ah, buenísimo. Voy un poco más apurado porque quiero que vean un ejemplo más. Bueno, acá tengo todas las funciones compuestas que están. Tienen una duda las chicas. ¿Cómo? Leo, tienen una duda las chicas. Pregunta. Recién veo. Juan, o sea que si la gráfica presenta puntos angulosos, ¿no es derivable o cómo sería? Dice. Exacto. Lo de puntos angulosos estaba acá. Si la gráfica presenta un punto anguloso, no es derivable en dicho punto. Y que no sea derivable, ¿qué significa? En conclusión, No continúa. que no es continua, exacto. ¿Sí? Antes teníamos que empezábamos en un punto y desde ese punto hasta otro no despegábamos el lápiz de la hoja. Bueno, ahora tenemos que desde ese punto hay que hacer curvas suaves hacia el otro punto sin despegar el lápiz de la hoja. ¿Por qué curvas suaves? Porque si yo marco un punto anguloso, la función no va a ser derivable en dicho punto y si no es derivable no es continua. Que la función sea continua no significa que sea derivable. ¿Sí? Ejemplo, la función valor absoluto. Ok. Vamos a hacer unos ejemplitos. Esto de acá, os doy la clase que viene. Ahí te leo. Y cuando presenta puntos angulosos, ¿es cuando tengo una recta y después cambia a otra forma? Sí, o... acá. No presten atención a esto. Bueno, después lo van a tener que prestar atención. Yo tengo, por ejemplo, esto de acá. Y me parece suave. Pero tengo una duda. Entonces, si yo le voy acercando el aumento, fíjense que si yo le acerco, acá sigue siendo una curva suave. Pero acá, medio como lo tengo que mirar así, puede ser que tenga un crecimiento más brusco a partir de ese punto. Pero como que no hay suavidad. Si yo le pongo el aumento, fíjense, si lo voy aumentando, se ve mejor esto que yo les decía. Y hay veces que yo puedo tener una función, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, una cuadrática, que vieron que la cuadrática te hace una parábola, y después que de dicho punto la siga un e a la x. ¿Sí? Supónganse, qué sé yo, estoy tirando un ejemplo. Entonces, puede ser que me haga una curva suave. Ahora, ¿las derivadas van a ser iguales? La derivada de una cuadrática sería, porque yo tengo que bajar el exponente, ¿está? Y la derivada de Lx es e a la x. Medio como que no me quedaría lo mismo. ¿Está? Entonces, volviendo a lo de la continuidad, exacto, no sería continua la función.
Vamos a hacer un ejemplito. Tengo esto de acá, esta función. Si yo les digo, bueno, calculen la derivada de esta función, ustedes me harían, primero me harían regla de la derivada, me harían la derivada de esto por esto sin derivar, más esto por esto, por esto derivado. Y es como medio engorroso. Resuelvo. Binomio al cuadrado por esto. ¿Sí? Resuelvo binomio y hago distributiva. Llego a esta función. Ahora, aplico la derivada. ¿Sí? Empiezo a derivar. Me quedan todas derivadas de suma y resta en el medio. Entonces puedo derivar tranquilamente esto, esto y esto. Si yo derivo, ¿alguien se anima a hablar y contarme qué sucede en cada paso? Si no, no importa. Tengo la derivada de un exponente. Bajo el exponente y al exponente mismo le resto 1. Entonces me queda. El exponente era 3, así que lo bajo, me queda, había un menos adelante, me queda menos 3 por x elevado a la 3 y le resto 1 a ese exponente. La derivada de esto, ¿sí? Habíamos dicho que yo las constantes las saco afuera, no las meto adentro de la derivada. Entonces solamente derivo a x. La derivada de x era igual a 1, me queda 3 por 1. Y la derivada de una constante era 0. ¿Sí? Conclusión final me queda menos 3 por x elevado al cuadrado, porque el cuadrado resté a 3 menos 1. Más 3, que viene de acá. Si yo esto lo derivo, voy a obtener la segunda derivada, que es esto de acá. La derivada de un exponente, vuelvo a bajar. Bajo el exponente también le resto menos 1. Le resto 1, perdón. Y me queda esto de acá, me queda menos 2 por 3. ¿Cuánto me va a dar? Menos 6. Y el exponente, 2 menos 1, 1. La derivada de una constante es 0. Hallo la segunda derivada. Vamos a hacer lo mismo acá. ¿Les parece? Bien. ¿Me quieren ir diciendo los pasos? Ya terminamos. Juan, hay una preguntita, pero me parece que es de lo anterior. A ver. ¿No te leo? Puedo decir que cuando tengo función por partes con diferentes leyes, o sea, lineal, cuadrática y exponencial. Ay, ¿qué es? ¿No es derivable? Tenés que agarrar y hallar la derivada en ese punto donde está cambiando la ley. Entonces, cuando vos halles la derivada en ese punto que está cambiando la ley, tenés que verificar que las derivadas laterales, tanto por izquierda como por derecha, sean iguales. Si son distintas, entonces ese punto es un punto anguloso. ¿Está? En cambio, si te queda por alguna razón existencial la derivada de un lado y del otro la misma ley, entonces las derivadas laterales existen, entonces no es un punto anguloso, por más que haya una función por tramos. Y en ese punto estén cambiando las leyes. ¿Alguna duda más de eso? De nada. Dice Giulia, buenísimo. Bueno, Muchas gracias. ya lo suelto, tranquilos. Un poquito más. Tengo esto de acá. ¿Sí? Tengo esta función. Es la ley de una función cuadrática por la ley de una exponencial. Tengo que agarrar y hallar la derivada primera. Yo ya la resolví. Lo único que tienen que decir es qué pasa en cada una. Haga de esto para hacer la derivada. ¿Por qué se me puso así? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué había en el medio? ¿Qué es esto? Ese puntito ahí.
Un producto. Un producto, exacto. Entonces hago la derivada del producto. El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado. ¿Sí? Acá arriba yo les puse la derivada de e a la menos x, que termina siendo esto de acá. E a la menos x es una función compuesta. ¿Sí? Yo tengo la función e a la x y adentro de ese x hay otra función. ¿Sí? Entonces me queda e a la menos x por, ¿sí? Porque la derivada de e a la x es e a la x. Ese x que tenía lo reemplazo por la función menos x en este caso. Por la función menos x, que ahora la tengo que derivar. La derivada de x, ¿cuál era? 1. Entonces me queda menos 1 por el 1 que viene de la derivada de x. Me queda esto así, y si lo simplifico un poco más y lo escribo de forma más hermosa, me quedaría esto así. ¿Está? Para que vean que de ahí viene esto, que es lo que yo escribo acá. Bien, me termina dando esto. Y si yo pido calcular la segunda derivada de esto, que es lo que estoy indicando acá, calcular la segunda derivada, hago la derivada del primero menos la derivada del segundo. ¿Esto qué es? ¿Qué hay acá en el medio? Esto de acá. Resta de... Exacto, la derivada de una resta o de una suma. En este caso, una resta. Bien, entonces hago la derivada de esto de acá, que me queda esto, ¿sí? Esto lo debería de poner así. Ahí está. Más armonioso. Me queda la derivada de esto, que es 2x por e a la menos x. ¿Sí? Y la derivada de esto de acá. Entonces resuelvo. Ambas tienen un producto entre dos funciones. Por lo tanto, voy a hacer la derivada de un producto. Lo calculo con eso y llego a esta función. ¿Está? Con esto de acá pasa exactamente lo mismo. Empiezo con un producto, lo resuelvo para un producto, llego a un resultado. Si calculo la segunda derivada, yo tengo la derivada de un producto más esto de acá. ¿Sí? Porque yo, si esto lo meto dentro de... Ahí está. Y lo vuelvo a derivar, me queda la derivada de esto de acá más la derivada de esto de acá. ¿Sí? Bien, ¿la derivada de esto qué es? La derivada de un producto. Y la derivada de x es 1. Fíjense que me termina dando esto. Yo puedo una vez hallar la derivada y no seguir resolviendo, o siempre está el o para el que quiere, seguir manipulándolo algebraicamente al resultado y llevarlo a una expresión más linda. Fíjense, yo tengo 2 por x', que sería la derivada de x, por el logaritmo de x, logaritmo en base de x, más 2x por la derivada del logaritmo de x. Me termina dando este resultado. Acá lo que yo hago, si recuerdan un poco de lo que vimos en el ingreso, yo tengo 2 sobre x dividido 1, ¿sí? Veanlo más de esta forma, entonces. Esto de acá, ¿qué hay? Entre medio de estas dos fracciones.
Una multiplicación. Exacto, un producto. Entonces multiplico de forma lineal. Hago 2x por 1 y 1 por x, quedándome esto de acá. ¿Y acá qué puedo hacer? Que ustedes... Simplificar. Exacto, puedo simplificar, que es lo mismo que decir saco factor común, ¿sí? Pero está bien, simplifico y me queda, ¿sí? Si yo simplifico me queda solamente el 2. Bueno, me queda 2 por el logaritmo de x más 2 más 1, que esto de acá lo integro y me queda más 3. ¿Ustedes se acuerdan del ingreso que pasaba si ese 2 para dónde lo podía mover? Este 2 que me está multiplicando el logaritmo. ¿Al cuadrado de x? Sí, exacto. Al cuadrado de x. Lo movía, yo antes lo tenía acá adentro, ahora bueno, esto no debería de estar acá adentro, debería de escribirse afuera. Pero no importa, me quedaría acá adentro, exacto, aplicado en x. Por las dudas, está bueno tener información del cursillo a mano. Entonces ahora ustedes podrían agarrar y resolver recordando los resultados anteriores. Si g es derivable en x igual a 0, ¿g es derivable? Ah, bueno, me parece que eso es de la diapo que yo me salté. A ver, en esta de acá. Estoy leyendo. Bueno, no lo podemos hacer porque me salté una diapo en el medio, porque yo quería que ustedes entiendan cómo carajo se derivaba una función y que vean gráficamente cómo se deriva. Voy a tratar de hacerles, no prometo nada, pero voy a tratar de hacerles alguna diapo en la que tengan resueltos varias derivadas, ¿sí? Tengo una función, agarro y la derivo. Tengo otra función, agarro y la derivo. Y vean cómo